No estaba preparado para esa ocasión. Solo buscaba un masaje sencillo para poder descansar. Solo eso. Sin embargo, lo ocurrido en esa sala superó todas mis expectativas. El sobrino cometió un acto inesperado. Jamás imaginé que llegaría tan lejos. A pesar de ello, me llevó a niveles inalcanzados por los demás. Si consideras que estás preparado para escuchar este relato, prepárate para lo que viene. Una vez que te sumerges en esa situación, ya no hay forma de retroceder. Inhala profundamente. Y allá vamos. Regresaba a casa después de una jornada extenuante, sintiendo mi cuerpo completamente exhausto. Tenía los hombros tan tensos como si fueran de piedra. Cada vez que me movía, mi espalda temblaba. Tenía el deseo de recostarme, dejar de ver y descansar. Solo eso. Al llegar a casa me encontré con un fisioterapeuta recomendado por un amigo. Me ofreció un masaje relajante después de un día agotador. Tengo bastante habilidad en... eso. Por un instante, tuve mis reservas. Después de todo, él era parte de mi familia. ¿Eso no te parece algo fuera de lo común, verdad? Por lo tanto, accedí sin imaginar en absoluto lo que estaba por suceder. Tomé asiento en la sala de estar, recostado en el sofá, con él acomodándose detrás de mí. Comenzó de forma pausada, colocando sus manos sobre mis hombros. Las manos irradiaban calor y su contacto era seguro y suave al mismo tiempo. Quisiera saber si te estoy lastimando. Está genial así. Me sumergí en el placer de la sensación al cerrar mis ojos. Con precisión, su dedo pulgar alivió la tensión en mis músculos, desenlazando cada lazo con una asombrosa sencillez. Resultó ser una experiencia placentera, casi excesivamente agradable. Con el transcurrir de los minutos, la intensidad de su masaje aumentó. Sus manos se movieron con calma, explorando cada rincón y prestando especial atención a ciertas zonas. Un escalofrío me invadió la columna vertebral. Al abrir los ojos, por un instante, sentí inquietud. ¿Deseas que detenga el vehículo, abuelo? ¿Deseas que prosiga? Había experimentado un cambio en su tono de voz, de mayor gravedad, a un ritmo más pausado. Experimenté una sensación de inestabilidad en mi cuerpo. Había una parte de mí que deseaba negarse. Detén la situación antes de que sea irremediable. Sin embargo, la otra mitad, la parte opuesta, estaba impaciente por observar. ¿Cuál sería su límite? El ambiente se había cargado, resultando casi insoportable para respirar. Mi corazón palpitaba desbocado, como si mi cuerpo tuviera conocimiento previo de lo que ocurría antes que yo. Sus manos continuaban masajeando mis hombros con precisión, aliviando la tensión acumulada. Poco a poco, la sensación de relajación invadió mi cuerpo, haciéndome olvidar el cansancio del día. ¿Deseas que detenga la acción? Esta oración ya fue mencionada anteriormente. Sin embargo, en esta ocasión, su voz carecía de inocencia. Experimenté una vibración que se transmitía a través de mi cuerpo, llegando hasta lo más profundo de mi ser. Intenté expresarme, quise comunicar algo, pero no pude abrir la boca. ¿Con qué propósito? Un suspiro apenas escapó de mis labios. Un suspiro que quizás revelaba mucho. Él captó la idea. Sus dedos acariciaron mi columna vertebral con una lenta y cuidadosa cadencia. Noté cómo su respiración se aproximaba. Muy cerca. Está muy próximo. Experimenté rigidez en mi cuerpo. Está bien. Con voz llena de temblores, acababa de murmurar esas palabras. ¿Se trató de una negativa? ¿Tal vez un ofrecimiento? ¿Con disfraz? No tuve la oportunidad de considerarlo. Bajó la mano suavemente, acariciando mi espalda con delicadeza inesperada. Un escalofrío violento atravesó mi cuerpo. Sentí como si una descarga eléctrica recién hubiera tomado control de todo mi ser. Y lo había percibido. Hizo una pausa,
como si quisiera disfrutar de mi respuesta. Después, con delicadeza, se aproximó a mi oreja. «Creo que le agradas, Tata». La frase estalló en mi cabeza como un explosivo. Una combinación de restricción, atracción y desconcierto. ¿Es verdad eso? Perdí la respiración. Había perdido el dominio de la situación. En ese instante exacto me di cuenta de que las cosas ya no serían como antes. La densidad del aire permanecía inalterada, lleno de una tensión casi inaguantable. Sentía los latidos de mi corazón en el pecho, el susurro de un anhelo indescriptible. Entre la lucha interna que experimentaba entre la lógica y el deseo, surgía una indecisión abrumadora. Todavía podía escuchar sus palabras resonando en mi mente. «Creo que le agradas, Tata». Un estremecimiento imposible de dominar recorrió mi espalda, activando todos los nervios de mi ser. Deseaba expresar mi desacuerdo, señalar su error, aclarar que se trataba simplemente de una confusión. Sin embargo, tenía la garganta reseca y mi mente estaba confusa. Permaneció inmóvil por un momento, lo que me dejó en una situación de extrema vulnerabilidad. Experimentaba cómo su respiración rozaba suavemente mi piel, de manera pausada y casi fascinante. Después, como si quisiera poner a prueba mis límites, sus dedos ascendieron suavemente acariciando una vez más la curvatura de mi espalda. ¿Prefieres que pare? Una vez más se repite esa pregunta. En esta ocasión, su tono se tornó más profundo, más acogedor, impregnado de una confianza inquietante. Al abrir la boca, no se emitió ningún ruido. Mi respiración se encontraba entrecortada, fuera de mi control. Entre nosotros se creó un profundo silencio, en el que solo podíamos percibir nuestra respiración. Se unió sutilmente, como aguardando una respuesta de mi parte. Mis dedos se agarraron firmemente a la tela de mi vestimenta, tratando de encontrar un punto de apoyo, una manera de recuperar el dominio de la situación. ¿Ya lo había extraviado, acaso? Cuéntame. Emitía un murmullo que se convertía en un dulce veneno que penetraba en mis pensamientos. Me gustaría recibir una contestación. Deseaba que tomara una determinación. Así que, con un tono apenas perceptible, murmuré. No tengo idea. Así era la realidad. Una admisión de vulnerabilidad, de desorientación. En ese instante me encontraba desorientado, sin poder diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto, entre el anhelo y la amenaza. Se inclinó un poco más, acercándose tanto que solo un suspiro nos separaba. Así que permíteme asistirte en descubrirlo. Los labios de ella tocaron suavemente mi piel, justo en la curva de mi cuello. Un intenso calor me invadió por completo, derrumbando las últimas defensas que había tratado de sostener. En ese momento, ya no se podía retroceder. El ambiente se tornó agobiante. Cada pulsación de mi corazón retumbaba en mis sienes. Continuaba experimentando la misma cercanía. La suave respiración que se funde con mi piel, su figura rozando la mía en un delicado equilibrio entre control y rendición. Retomó su investigación con manos seguras y delicadas. En esta ocasión, la certeza reinaba sin vacilaciones. Sus dedos recorrieron mi espalda con una presión delicada pero constante, provocando un estremecimiento en mí. Un estremecimiento de fuego recorrió mi ser, sin poder contenerlo. Pareces estar experimentando temblores. Su tono era áspero, impregnado de un anhelo apenas controlado. Mordí mi labio, sin poder articular palabra. Era consciente de lo que experimentaba, de las emociones que surgían en mí con ese roce, y lo gozaba al máximo. La boca se aproximó más a la mía, acariciando la línea de mi cuello mientras liberaba un aliento tibio. Un escalofrío recorrió todo mi ser, con mayor fuerza y profundidad. Decidí cerrar mis ojos para tratar de dominar mis sentimientos. Sin embargo, no servía de nada. Él lo percibió.
mientras sus dedos recorrían mis caderas con suavidad. Su sonrisa acariciaba mi piel. Cada movimiento estaba meticulosamente planeado. Exacto, con el propósito de llevarme un poco más hacia esa sensación de entrega absoluta. ¿Puedo seguir adelante?, me susurró al oído. Su tono suave es como un susurro reconfortante. Un profundo silencio se apoderó del lugar. A pesar de que mi cuerpo anhelaba más, una pequeña parte de mí seguía resistiéndose. Él lo notaba con paciencia, aguardando mi aprobación, mi entrega. Así que al final, en un murmullo apenas perceptible, solté esas expresiones. Al pronunciar la palabra, un estremecimiento de emoción recorrió su ser. Algo nervioso, su ritmo respiratorio se incrementó un poco, revelando la repercusión de lo que le confesé. Decidió no aguardar más. Bajaron con firmeza hasta mis caderas, ejerciendo una presión suave sobre mi piel a través de la tela, transmitiendo seguridad. Conocía a la perfección el lugar preciso y la manera de acariciarme, manipulando con destreza mis respuestas. ¿Tienes tanta disposición para escuchar? La voz que tenía era como un susurro que hipnotizaba, como si disfrutara cada instante de mi confusión. Se acercó para susurrarme algo al oído. Su voz transmitía calma y seguridad. Aquel momento fue inesperado, pero me hizo sentir tranquila. Decidí cerrar mis ojos y me dejé llevar por las emociones que me embargaban. Se aproximó más a mí, su pecho rozando mi espalda. La calidez de su piel chocaba con la frescura del ambiente, generando una mezcla emocionante. Sus manos siguieron recorriéndome, trazando círculos delicados en mi cintura y ascendiendo gradualmente por mis brazos. Cada vez que nos comunicábamos, esa excitante tensión que existía entre nosotros se hacía más fuerte. Noté cómo su respiración se aproximaba a mi oído y escuché su voz, más suave que nunca, que fluía como un mimo prohibido. Estás causándome una gran confusión. Un intenso calor me rodeó por entero. Tenía dificultades para respirar. Mi respiración era irregular. Cada rincón de mi piel cobraba vida al contacto de sus manos, que seguían recorriendo mi cuerpo, acariciando suavemente mis hombros y luego descendiendo de nuevo, como una promesa en el aire. Una vez más, me estremecí sin poder controlar mi reacción, la cual provocó una leve sonrisa en él. Gozaba con mi inquietud, se nutría de ella, siempre desafiando un poco más los límites de lo que se puede aguantar. Hazme saber tus deseos. Era solamente un murmullo suave y sedoso, como un estremecimiento convertido en sonido. El aliento rozaba mi piel, avivando la llama que podía arrasar con toda cordura. Había perdido el dominio de la situación. Lamentaba la situación. La línea divisoria entre oponer resistencia y entregarse por completo se difuminaba, a punto de desaparecer ante la fuerza de esta magia inexplicable. Dirigí mi vista hacia él, fijando mis ojos en los suyos, y en un susurro apenas perceptible, disipé las últimas señales de incertidumbre. Estoy interesado en adquirirlo. El contacto cálido de sus labios sobre mi piel provocó una intensa sensación de escalofríos que no podía controlar. Cada roce se volvía más atrevido, más decidido. En ese instante mi aliento se detuvo, aprisionado entre la intensidad del momento y un temor silencioso que me consumía internamente. Susurró en mi oído con anhelo evidente, su voz profunda y llena de pasión. Por un instante decidí cerrar mis ojos. Es un lapso prolongado. Exactamente lo necesario para perder el dominio. Lo necesario para dejar atrás, aunque sea por un momento, el entorno que nos rodeaba. Recorrió mi cintura con su mano, trazando un camino imaginario en mi piel. Por un momento, sentí una incomodidad inesperada. Decidí tomar un respiro y aclarar mis pensamientos antes de continuar. Se escucha un sonido, de poco peso, distante, prácticamente invisible. Permanecí sin moverme. Pregunté en voz baja si habías escuchado.
Se enderezó levemente, mostrando un gesto de molestia en la frente. ¿Qué es lo que sucede? Un estremecimiento recorrió mi columna vertebral. No se trataba de un mero ruido. Se trataba de un teléfono que vibraba. Persistente en su actitud. Causa mucha opresión. De repente, me alejé rápidamente de su lado y me dirigí rápidamente hacia mi bolso. Cuando la pantalla se iluminó, mi corazón latía con fuerza. Números sin identificar. Un presentimiento desagradable apretó mi estómago. Volteé mi rostro en su dirección. Con la preocupación reflejada en mis ojos, se acercó y colocó su mano en mi brazo para calmarme. ¿Sería conveniente responder? Experimenté un cierre en la garganta. Antes de deslizar el dedo por la pantalla, tomé una profunda bocanada de aire. Saludos. ¿Hay alguien ahí? Un profundo silencio se cernía en el ambiente. Después, una voz gélida, tan afilada como una hoja. ¿Piensas que puedes actuar sin consecuencias, Carlita? Con la respiración agitada y la mano temblorosa sosteniendo el teléfono, me resultaba difícil expresar una respuesta. ¡Qué voz tan impresionante! Esa actitud fría, llena de críticas y advertencias. ¿Puedes identificar a la persona en cuestión? ¿De qué manera era posible averiguarlo? Saludos. ¿Hay alguien ahí? Repetí con la garganta apretada por la ansiedad. Hubo un momento de silencio antes de que se escuchara una respiración profunda al otro lado de la llamada. Después, al fin, una oración que me dejó sin palabras. ¿Piensas que puedes actuar sin consecuencias, Carlita? Experimenté una sensación de frío intenso en mis venas. La persona en cuestión no era mi esposo. Sin embargo, poseía un gran conocimiento. Había una persona que nos estaba mirando. Una mano tibia se apoyó en mi brazo. Él se encontraba de pie delante de mí, con la mirada entrecerrada por la inquietud. En un tono suave, cuestionó la identidad de la persona. Me costó tragar saliva. No pude articular palabra. Un estremecimiento recorrió mi ser. A pesar de la insistencia de mi instinto por finalizar la llamada, mis dedos se negaban a moverse. ¿Me puedes decir si al menos es de calidad? Component Placement, siguió la voz entre risas irónicas. Disfrutas manipulando el fuego, sin embargo, es importante tener precaución. Al final todo termina en llamas. La comunicación se interrumpió de manera repentina. Tras el estornudo, un profundo silencio se apoderó del ambiente. Sentía cómo mi corazón palpitaba a una velocidad alarmante. Dentro de mí se entrelazaban el temor y la emoción intensa. Él continuó preguntando qué sucedía, con su mirada fija en la mía, mostrando una seriedad mayor que en cualquier otro momento. Miré hacia arriba, indecisa entre el anhelo de buscar protección en su abrazo y el miedo que me embargaba. Alguien tenía conocimiento. Estábamos siendo observados por alguien. Al instante, mi sangre se enfrió al escuchar esa pregunta. ¿Pero quién? Pregunté en voz baja quién era la persona que llamaba. En el teléfono se escuchó una risa gélida. Estás poniéndote en una situación peligrosa, Carlita. Siempre has tenido ese conocimiento, ¿no es así? Busqué ansiosamente su mirada. Con gesto adusto, intentaba comprender la situación que se desarrollaba. Sentía cómo mi corazón latía con intensidad. No fue fruto del azar. Había alguien que tenía conocimiento. Había alguien observando. Expresé con fingida confianza que no entendía de qué se trataba la conversación. No te diviertas a mi costa. No desearás que tu esposo se entere de todo esto, ¿verdad? En ese momento mis piernas cedieron. La situación ya no se trataba de un juego. Constituía un peligro concreto. Dejé caer el teléfono mientras mis manos temblaban. Él preguntó a Carlita qué sucedía, mostrando preocupación en su voz. Miré hacia arriba, sin poder decir nada.
Se aproximó hacia mí y tocó suavemente mi brazo en un intento de transmitir calma. Háblame sobre aquello que te genera miedo. Traté de recobrar el dominio cerrando los ojos por un instante. Sin embargo, solo tuve una certeza en ese momento. Estábamos siendo vigilados. La ausencia de palabras entre nosotros pesaba, casi agobiante. Mientras su mirada se posaba en mí, mi atención estaba en otro lugar. Esa comunicación. ¡Qué amenaza tan seria! ¿Quién fue el responsable de todo esto? Así que, una idea que llegó de repente. Siempre me estaban observando, y esta vez no era la excepción. Un escalofrío recorrió la parte posterior de mi cuerpo. Tenía la obligación de tomar medidas. ¿De qué manera? Carlita, ¿me apoyas o no? Aunque su tono era tranquilo, se podía percibir un toque de inquietud en su expresión. Si deseas que detengamos todas las actividades, el momento es este. Estaba aguardando una contestación. Y en ese momento, yo ni siquiera tenía idea de qué palabras utilizar. ¿Escapar? ¿Actuar como si los eventos anteriores no tuvieran importancia? ¿Continuar con un dilema imposible a pesar de la amenaza que representa? Tomar esa decisión no era algo para lo que estuviera preparado. De pronto, una nueva onda sonora interrumpió la quietud. Un breve comunicado. No creas equivocadamente que todo ha concluido. En esta ocasión, no había lugar para la incertidumbre. Estábamos siendo acechados por alguien. Alcé la mirada hacia él y por vez primera desde el comienzo de esta narración, percibí un brillo de preocupación en su mirada. Susurré entre dientes. Estamos en problemas. Sin embargo, en el fondo, tenía claro que esto era simplemente el inicio. Si te ha enganchado esta narración, no dudes en darle me gusta, compartir y suscribirte para disfrutar de más cuentos apasionantes y llenos de emoción. Cuéntame en los comentarios cuál habría sido tu elección si estuvieras en la situación de Carlita.